que teníamos prevista en este programa en el día de hoy, la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Sonia, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están? Bueno, gracias por la visita. No, a ustedes, gracias por la invitación. Gracias porque justo hoy un día viernes feriado con que uno puede por así dormir un ratito más o tomar un mate más tranquilo y nosotros te invitamos a que nos vengas a visitar. No, bueno, pero es una grata invitación, así que además para hablar de memoria, de derechos humanos en un día tan especial para nosotras y nosotros. Exacto, ¿cómo te interpela a vos, Sonia, este día? Mira, para mí los 24 de marzo son un día muy especial, muy emotivo, porque de alguna manera uno recuerda lo que pasó. Recuerda muchísimos compañeros y compañeras que hoy ya no están, pero que Ujú. también nos marcaron el camino. Esta semana estuvimos en el tercer Foro Mundial por los Derechos Humanos, realmente un evento muy pero muy impresionante que reunió a cientos de personalidades del mundo, académicos, políticos, investigadores, defensores de los derechos humanos de distintos países. CETERA estuvo en 3 paneles. Realmente tenemos una muestra en el archivo de la memoria de la restitución de legajos de desaparecidos Ujú. y desaparecidas en la dictadura y asesinados en la dictadura, entre ellos el que fuera secretario general de CETERA, Isauro Arancibia, Ujú. en un convenio que firmamos con la APDH, donde la APDH, a partir de las denuncias recibidas aún en la dictadura, recibe las denuncias de un trabajo que hizo otro dirigente de CETERA, el profesor Alfredo Bravo, Ujú. miembro y fundador de la APDH, y nos van a restituir los primeros legajos de docentes detenidos desaparecidos en la dictadura. Así que la verdad muy, muy emocionada, y yo siempre trato del 24 de marzo estar en Rosario. Hoy va a ser una marcha muy grande también en Capital, pero yo trato de volver a Rosario siempre que puedo los 24 de marzo, porque este es mi lugar y bueno, aquí uno se encuentra Ujú. con muchísimos amigos, amigas, compañeros, compañeras. Así que es un día de emoción. Es importante el hecho que este día sea considerado como un día de homenaje, Ujú. que se pueda trabajar en las aulas, que haya leyes que amparen este tema, que recuerden que realmente entre todos los argentinos y argentinas en estos 40 años de democracia, Ujú. ¿no? Porque este año además tenemos la... Se cumplen los 40 años de una democracia que nos costó mucho conseguir y que Ujú. por ahí es importante transmitir a las jóvenes generaciones de lo que significó la Ujú. lucha por los derechos humanos de las madres, las abuelas, los organismos. Y que debemos cuidar sobre todo, ¿no? Y que debemos cuidar, yo creo, lo decía al comienzo del programa, todos los días. Eh, Sonia, siempre uno pregunta sobre algunos hechos históricos. Se pregunta, no solamente en los medios de comunicación, una entrevista, sino en las mesas de café. Te han preguntado, por ejemplo, ¿qué estuviste haciendo el día que salió campeón Argentina en el 86? Por ejemplo, ¿qué estuviste haciendo cuando pasó tal cosa? ¿Qué recordás de aquel 24 de marzo del 76? Si podés recordarlo. Mira, Ujú. primero eh, veníamos en una situación donde el golpe era algo de la que ya se hablaba Ujú. incluso mucho antes del 24 de marzo. Yo soy del 60, así que tenía 16 años, estaba en la escuela secundaria. Soy hermana de una militante, de una familia de militantes, con muchos amigos militantes que están o desaparecidos o asesinados, o que estuvieron exiliados o exiliadas Ujú. o presos.
Ujú, no presas. Así que yo en ese momento vivía en mi pueblo, yo soy nacida en Máximo Paz, un ujú, pueblo de aquí del sur de la provincia. 2 años después me venía a estudiar a Rosario en pleno 78, con cabal conciencia de lo que iba a significar, no sé si del horror que iba a significar la dictadura, pero sí de lo que iba a significar para la Argentina el golpe de Estado. Nosotros teníamos un centro de estudiantes en el pueblo, por supuesto se disolvió inmediatamente, el ejército llegó a mi pueblo, un pueblo pequeño, ujú, con lo que eso significaba, un pueblo donde había muchos compañeros que militaban, que estaban muchos de ellos estudiando acá en Rosario, trabajando. Así que con muchísimo dolor, con muchísimo miedo, con muchísimo sufrimiento familiar también. ujú, Y bueno, al correr de los días nos fuimos enterando de que habían metido preso a tal o a cual, que tal o cual estaba desaparecido o desaparecida, que algunos compañeros y compañeras se iban del país, con mucho dolor y mucho exilio interno ujú, también, con lo que significó eso también en la vida familiar de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? En mi caso, mi papá, eh, de cuando se supo en mi pueblo que venía el ejército, porque el ejército vino y estuvo todo un día en el pueblo, muchísimas familias tuvimos que quemar los libros que teníamos, los discos, los libros de estudio de mi mamá, que era maestra, ujú, hasta los de matemática moderna, ujú, los discos que teníamos. La biblioteca nuestra de casa casi quedó vacía. Mi hermana estaba estudiando acá en Rosario, después tuvo un exilio interno a medida que empezaron a desaparecer sus compañeros y sus compañeras o que eran llevados presa. Mi hermana ese día, unos días después del golpe de Estado, va a estudiar, mi hermana es maestra también ujú. y estaba estudiando psicología y va a estudiar para rendir una materia posterior al golpe de una compañera que milagrosamente está viva, que es de Venado Tuerto, casada con un correntino de Goya, va a Ujú, estudiar para rendir una materia de psicología y cuando llega a la casa estaba desmantelada. ujú, La policía se había llevado a uno y la federal a otro. Ella estaba embarazada, por suerte, y bueno, no sabemos por qué, pero los dos están vivos. Ella milagrosamente tuvo a su hijo, ujú. estuvieron varios años detenidos. O sea que con un dolor y con un sufrimiento que te calaba los huesos permanentemente, ¿no? O Ujú. sea, fueron años de muchísimo sufrimiento, de mucho dolor, de gente que se cruzaba de vereda cuando te veía o cuando pensaba que por ahí, eh, Corría peligro su amistad, claro, con su amistad en realidad. claro. Ujú, Entonces hay que hablar un poco más. El otro día hablaba con Charlie Pisoni de hijos y con ujú, Victoria Montenegro de abuelas y que hay que empezar a rescatar más los testimonios. Me ujú, parece que hay que dar testimonio de lo que cada uno de nosotros pasó. Yo terminé la escuela secundaria en un pueblo tranquilo del interior de Santa ujú, Fe, en un pueblo donde, donde todos éramos amigos y amigas, en un pueblo que yo quiero mucho y donde tengo muchísimos compañeros y compañeras y amigas. Por suerte, muchos de ellos muy lúcidos y muy comprometidos. Y ese tiempo fue un tiempo de mucho miedo, de mucho dolor, también para las familias, ¿no? Ahí ujú, en los pueblos de la zona nuestra mataron a muchos pibes muy jóvenes. ujú, Algunos estaban estudiando acá en la facultad, otros estaban militando o trabajando acá en Rosario. Algunos nunca más
supimos de ellos, otros les devolvieron a los padres el cajón cerrado. O sea, las familias argentinas vivieron con mucho dolor, con mucho miedo, y hay una grieta ahí que permanece, me Ujú, parece, ujú, ¿no? Cuando algunos hablan de la grieta como algo que hay que destruir, y yo creo que por supuesto tiene que haber un diálogo entre los argentinos, pero hay una línea divisoria ujú, de quienes defendieron, sostuvieron y alentaron la dictadura cívico-militar, que no eran pocos, ujú. porque hay que decir, Civiles. sí, sí, Ujú, civiles ujú. y vecinos y Sí, vecinas, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. No, no solamente la cúpula militar, la cúpula policial, sino empresarios, Ujú, periodistas, intelectuales, eh, por supuesto con un dolor que a muchas personas que pedían a gritos un golpe o mano dura como ahora, después los sorprendió la desaparición hasta de propios de familiares y familiar. amigos, de pibes y pibas que no tenían nada que ver con nada, ni siquiera eran militantes, Ujú. y a lo mejor por tener en una agenda el teléfono de un amigo con el que jugaban al fútbol, terminaron presos o Ujú. desaparecidos, ¿no? Sonia, ya en un ratito me tengo que ir al corte de la radio de la hora. Van a ser las 10 de la mañana. Ah, seguimos. No, no, no. ¿Tenemos corte? ¿No? Ah, perfecto, perfecto. Le agradezco entonces a la producción. Le vamos a dar el tiempo a Sonia, que estamos hablando con Sonia Leso, secretaria general de CETERA en el orden nacional. A ver, lo viene contando, una persona que nos puede hablar horas enteras de lo que vivió y de lo que vive, y se metió en un terreno que ya voy a hablar del evento, ¿no? De este evento que tienen, que están organizando para el 29, miércoles 29 de marzo. Pero, Sonia, te metiste en un terreno que me gustaría entrar porque lo decías bien, está esa grieta de si realmente hubo 30.000 desaparecidos, si no lo hubo, y hasta algunas declaraciones como para algunos no tan, a ver, no tan felices, ¿no? Como por ejemplo la del curro de los derechos humanos. Sí, mira, justo te lo decía porque me Ujú, vino a la memoria el día que Macri estuvo acá en Rosario, yo estaba acá, así ujú, que escuché completa la conferencia de prensa que pasaron por televisión. ujú, Yo creo que esta sociedad, después de decir nunca más, ujú, y después de conseguir la democracia que tanto nos costó después de tantos años, y después de ser casi el único país en el mundo, yo diría el único, porque los juicios de Nuremberg solo juzgaron a algunos responsables y miles de responsables de 6 millones de asesinatos y de persecuciones terribles. Muchos de ellos nunca fueron ni siquiera indagados por la justicia. ujú, O sea que Argentina es un ejemplo de democracia en el mundo. Lo decían Baltasar Garzón, Rodríguez Zapatero, Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, muchos de los visitantes que vinieron de otros países diciendo en Uruguay ujú, no se, no se juzgó a los responsables de la dictadura uruguaya, en Chile no se juzgó, en España todavía hoy siguen encontrando cuerpos enterrados. ujú, Entonces yo creo que hay que de alguna manera conmemorar, honrar esa lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, esa heroica lucha de mujeres que ujú, contra todo, salieron a pelear. La sociedad argentina estaba replegada, o por lo menos un sector importante de la sociedad argentina. No digo todos, porque ya había habido huelgas ujú, de sindicatos de los que se habla muy poco, resistencias obreras, de las que se habla muy poco. Aquí mismo, en Rosario, en el cordón industrial, hay una serie documental que se empezó a hacer sobre cada uno de los conflictos en los que el movimiento obrero participó
aún en dictadura, que fueron de alguna manera forjando un camino que las madres de Plaza de Mayo, con una valentía realmente increíble, y creo que los argentinos no debemos dejar de agradecerles. Yo cuando dicen estas frases me enoja mucho, porque muchos argentinos, pensaran como pensaran, tienen que saber que vivimos en democracia gracias a estas luchas que se llevaron adelante y a estas resistencias. Y aquí en Rosario hay que recordar que en plena dictadura, a las primeras marchas, se podía contar con los dedos de la mano a los presentes. Y también a los que aquí en Rosario integraron la CONADEP y los distintos organismos de derechos humanos, Delia Rodríguez Araya, Ana Moro, abogadas, abogados, familiares, que de alguna manera arriesgando todo, porque si vos, yo el otro día recordaba una marcha en la Plaza San Martín, donde yo conté 23 personas, y había más servicios que familiares ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, y bueno, en plena resistencia secuestraron a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo y a los que se juntaban en la iglesia de la Santa Cruz, un lugar también lleno de curas muy comprometidos, y de donde desaparecieron Azucena Villaflor y las monjas francesas. Así que gente que arriesgó la vida para que nosotras y nosotros podamos vivir en democracia. Entonces hay que ser un poco más respetuoso, me parece, en ese sentido, y de alguna manera indigna, porque esta gente quiere volver a dirigir la Argentina. Y no hay que olvidar cuál fue el motivo del golpe militar. No fue la guerra contra la subversión, como ellos entre comillas dicen. No es un término que usemos nosotros, pero sí que ellos usaron. Como se planteó oficialmente, en realidad. Como se planteó oficialmente en el comunicado número 1 y en todos los que vinieron después, sino que fue destruir un país con una distribución de la renta que nos hacía uno de los países con mejor distribución de la riqueza del mundo, con recursos naturales que hoy nuevamente vuelven a ser en el medio de la guerra apetecibles para todo el mundo, y que ya en ese momento se conocía, con una clase obrera que peleaba por derechos y que había conseguido el reparto de la riqueza del famoso 50-50, con una generación que de alguna manera peleó para ensanchar los límites de la democracia, no solo la democracia formal, sino la democracia que tiene que ver con la inclusión, sin inflación, casi sin desocupación. Ese era el país en el que nosotros, con una clase media, la clase media más grande de América Latina, me parece que en ese sentido hay que recordar los orígenes ahí. Ahora justamente uno de los módulos de este trabajo que nosotros vamos a exponer son los vínculos económicos de la dictadura y lo que pasó en las fábricas y lo que pasó con los dueños del poder económico en la Argentina, que muchos de ellos incluso fueron cómplices de la desaparición de sus propios trabajadores y están siendo juzgados, de lo que pasó en el Villazo. Ya me contás sobre, vamos a meternos ahora de lleno en eso, pero una última que no tiene que ver con el tema, porque bien decíamos cuando arrancamos la charla, hay que cuidar la democracia, y voy a resumir mis preguntas porque tenía algunas más, pero bueno, quiero que charlemos también de este evento. En democracia hubo desaparecidos. Y en democracia, por ejemplo, fue lo que a ustedes, los docentes, los golpeó mucho, lo de Carlos Fuente Alba, que hace algunos días atrás
hubo importantes novedades porque justamente fueron condenados 6 policías por la muerte de Fuente Alba. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, se cumplieron 16 años del asesinato de Carlos en democracia, como vos decís, igual que Santiago Maldonado, por el que todavía seguimos pidiendo justicia. Esa lucha es una lucha ejemplar que nosotros tenemos que rescatar del olvido y que nacionalizarla, porque la hemos nacionalizado en Cetera para conseguir la justicia, pero también tiene que de alguna manera conocerse el fallo. El fallo es un fallo ejemplar. Yo creo que se tendría que llamar fallo Fuente Alba, ojalá se llame así, porque los jueces determinan que lo que nosotros dijimos ese 4 de abril, cuando le disparan a Carlos y cuando reprimen en Arroyito, Neuquén, esa movilización, había un operativo para reprimir, había habido un... Y mirá cómo se liga el pasado con el presente. El asesor de Jorge Omarsovich en seguridad, porque en la provincia de Neuquén, como dicen nuestros compañeros, hubo un neoliberalismo tardío, y el que arma el aparato policial para Jorge Sovich es Bursaco. Bursaco fue designado la semana pasada reemplazando a D'Alessandro Ancaba. Sepamos lo que nos espera, porque él estuvo en Neuquén cuando pasó lo de Fuente Alba, estuvo vinculado a la represión a los mapuches en la Patagonia y a lo que se armó, que termina con el asesinato de Santiago y con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y ahora Bursaco aparece como ministro de Seguridad de Cava. Sandra Rodríguez me decía el otro día, pone piel de gallina, y hay que decirlo en cada lugar al que vamos, porque nosotros construimos a lo largo de estos 16 años de lucha por justicia completa por Carlos Fuente Alba, porque ellos querían cortar el hilo en el autor material, en Poblete, que está condenado a perpetua. Pero nosotros sostuvimos desde el principio, con muchísima tenacidad, de Sandra, de ATEN, que es nuestro sindicato de base en Neuquén, y de muchísimos compañeros y compañeras docentes, pero también organismos de derechos humanos, el pueblo mapuche, organizaciones sociales, que ese había sido un operativo, que ese operativo había sido ilegal, que esa persecución había sido brutal, que se disparó contra maestros y maestras que corrían por el campo, que se estaban dispersando, que el objetivo fue disciplinar a nuestro sindicato, que peleaba por mejores salarios, y lo que demostramos también es que lo que se condena en el fallo, donde 6 policías son condenados, no solo 6 policías, están los jefes policiales que de alguna manera diseñaron el operativo junto con Sovich, y que estuvieron en el terreno garantizando el operativo, porque ellos lo pudieron parar. Cuando esto empezó, nosotros, nuestro compañero, que era secretario general de ATEN en ese momento, Marcelo Guagliardo, muy joven, ahora es nuevamente secretario general, estuvo unos años, se volvió a la escuela y ahora es nuevamente secretario general. Ellos fueron a decir: paren la represión, nosotros nos retiramos. Y a pesar de todo eso, la policía siguió disparando. Y eso se probó, y el fallo judicial yo creo que es un fallo verdaderamente que nos va a servir de lección, y va a servir como antecedente a otros fallos de criminalización de la protesta social. Así que estamos contentos, más allá del dolor que significa todo lo que pasó, pero es también un reconocimiento, una reivindicación, un trazar una raya de esos más de 800 o 1000 compañeros que sufrieron la represión ahí. Muchísimos fueron testigos en cada uno de los juicios en los que a nosotros se nos negó la justicia. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema, volver a Neuquén, reabrir el tribunal más de 6 veces,
Muchos de esos compañeros sufrieron en carne propia lo que significó eso, tienen huellas psicológicas y físicas de lo que pasó, de lo que eso significó, les marcó la vida para siempre. Seguro. Y bueno, me parece que para Sandra, su compañera, para sus hijas Camila y Ariadna, para todas las familias que sufrieron porque pensaron que su marido, su esposa, su novia, su hijo podía ser muerto ahí en Arroyito con ese operativo brutal, es un reconocimiento de la justicia y ojalá tengamos una justicia que realmente investigue y que lleve adelante estos Ujú. procesos. Bueno, Sonia, te invitamos también para que nos cuentes, hablamos un montón ya mirá todo lo que hablamos y queremos que nos cuentes sobre, bueno, marzo, mes de la memoria, van a estar presentando este programa Rosario y Memoria, Bitácora de Herramientas Pedagógicas para Promover Derechos. Qué me puedes contar? Sí, me parece que es muy importante. Nosotros estamos empeñados, tanto en CETERA como en ANSAFE, lo hemos hecho a lo largo de todos estos años de lucha por la memoria, de trabajar, por un lado, la memoria histórica y por el otro lado, la promoción de los derechos para garantizar el nunca más que dijimos cuando se juzgó a las juntas. Y eso significa reivindicar la democracia y los derechos humanos o todos los derechos, porque el derecho a la vida también es un derecho humano, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sustentable. En ese sentido, nosotros este seminario, que además se va a presentar el 29 de marzo en la Biblioteca Argentina, está destinado a docentes, a estudiantes de nivel secundario, a integrantes de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Es un convenio de ANSAFE, CETERA, la Municipalidad de Rosario y Abuelas de Plaza de Mayo. Se llama Rosario y Memoria, Bitácora de Herramientas Pedagógicas para Promover Derechos. Es un ciclo que tiene varios módulos con temáticas muy, pero muy interesantes para nuestros estudiantes y nuestros docentes, que tiene que ver también con tener herramientas para educar en derechos humanos. Vamos a tener una compañera que viene del equipo de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, que ha estado varias veces en ciclos que nosotros organizamos desde ANSAFE, que se llama Irene Strauss. Ujú. Una no solo es la responsable de educación de Abuelas de Plaza de Mayo, sino también es una persona que ha trabajado en las escuelas del país en promover la memoria. Ujú. Va a estar presente también Beatriz Ciachino, que es secretaria académica del Superior de Comercio y que es de la editorial Aguará. Es muy importante porque se va a reflexionar sobre la memoria reciente, sobre la promoción de los derechos humanos. Es un ciclo también, eh, hay temas vinculados al género, hay temas vinculados a lo que hablábamos antes, los vínculos económicos de la dictadura, con una investigación brillante de Victoria Basualdo, donde hay una parte muy importante sobre el cordón industrial del Gran Rosario, y va a estar Victoria Basualdo junto con Adolfo Villate, que es el fiscal de la causa del Villazo. Ujú. Después hay un tema que me parece que es fundamental, se llama territorializar la memoria, la responsabilidad de los estados frente al negacionismo, donde va a estar un sociólogo brillante que hay que leer, que se llama Daniel Fierstein, y Lorena Batistol, directora nacional de los sitios de memoria, y Cecilia Ballina, que es directora de Derechos Humanos y Memoria de Rosario. Ujú. Me parece muy importante poder hablar de, de la cuestión del negacionismo, porque es algo que hoy está puesto sobre la mesa
en frases como hay que dejar de mirar el pasado y hay que hablar de los derechos humanos del futuro, Ujú. todos tenemos derechos humanos, no solo los desaparecidos, poner en duda, como vos decís, los 30.000, estigmatizar a los organismos de derechos humanos, frases como, bueno, ojalá volvieran los militares si hubiera mano dura, o el nuevo algo habrán hecho. Ujú. Me parece importante porque no hay posibilidad de construir un presente y un futuro democrático si no se discute lo que significó el genocidio en la Argentina. Y muchos de los problemas que las sociedades que no juzgaron a los responsables de la dictadura actualmente Ujú. tienen que ver con eso. Para construir un presente de dignidad y de derechos hace falta saldar o recordar, pero no en clave de rememorar un pasado heroico o sin contradicciones, sino de plantear por qué es necesario sostener, defender y profundizar la democracia también para los nuevos desafíos. Uno de los temas de la mesa que me parece también que va a ser fundamental es las luchas en este panel, las luchas Ujú. del presente y las nuevas formas de participación política, como el derecho a la tierra, los derechos ambientales. Van a estar compañeros de la multisectorial paren de fumigarnos. Me parece que también cuando hablamos de derechos no hablamos solamente de la dictadura, sino también el derecho a un clima saludable, Ujú. el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación. Así que me parece que estos temas que están sobre la mesa y que van a formar parte de este seminario, creo que va a ser muy importante y por eso invitamos a todos a inscribirse. Hay una página para la que se pueden inscribir en la Municipalidad de Rosario. Nosotros también desde ANSAFE inscribimos, desde ANSAFE Provincial, desde nuestra Secretaría de Derechos Humanos, agradecer el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de ANSAFE Provincial, Ujú. Cecilia Saldaña y Maru Regué, que hicieron posible esta construcción, también abuela hacia la Municipalidad de Rosario por propiciar estos encuentros en un lugar como la Biblioteca Argentina, que Espectacular. realmente le da un marco maravilloso a Ujú. este encuentro. Rosario y memoria @gmail.com. Allí se pueden inscribir a este seminario que, insisto, va a comenzar el 29 de marzo, el próximo miércoles 29 de marzo a las 17 horas. Imagínate, Sonia, que tengo muchas cosas para consultarte, pero los tiempos en radio son así. Te voy a invitar, ya te digo, a charlar en algún momento en estos próximos semanas, próximos meses, porque también me gustaría saber tu mirada, tu visión de la política actual de estos años y la política que viene o que puede venir. Y bueno, por ejemplo, también me gustaría ya también que me cuentes, lo decías recién y me quedé, pero estos son los tiempos de la radio, de los medios, si las escuelas podrían o deberían dar determinados temas, por ejemplo, como este, para que no se olvide, ¿no? El de los derechos humanos, el de los derechos, por sobre todas las cosas. Que por allí a lo mejor desde la escuela se va a la casa esa famosa idea que teníamos, que se tenía y que lamentablemente por allí se va apagando, no quiero generalizar, pero que es la comunidad educativa discutiendo un tema. Así que seguramente para la próxima visita lo vamos a charlar. Gracias. No, la verdad ¿Extrañás que a algo? usted ¿Extrañás algo de la provincia? Porque vos, más allá de que todo, venís. extraño todo, todo y todo el tiempo. Bueno, Igual sí. voy y Sí, sí, vengo sí, sí, mucho, sí, sí, sí. pero no es lo mismo. Eso me parece que eh, primero, bueno, yo soy muy rosarina, a pesar Ujú, de no haber nacido acá, mi vida pasé más tiempo acá ujú. que en mi pueblo, a pesar de que amo mi pueblo y soy paseña furiosa, pero bueno, además adoro Rosario
me gusta todo de Rosario. Ujú, Ahora hay algunas cosas que no nos gustan que son para otro programa, ujú. pero, pero extraño, sí, extraño mucho a Ansafé, aunque estoy en contacto permanente, te diría que hablo casi todos Casi todos los los días. días, Ujú, así que estoy cerca. Ahora este lunes voy a estar en Santa Fe, pero tenemos Congreso Nacional de la CTA en Santa Fe, ujú. pero sí, se extraña mucho. Había un clásico, Máximo Paz Santa Teresa, en algún momento, ¿o no? Máximo pasa al corta. Alcorta, era más No, Alcorta que Santa Teresa no. era como más amigo Santa Teresa. Sigue, sigue. Gracias, Sonia, por la visita. De nada. Bueno, Sonia Leso, secretaria general de CETERA, referente de la docencia santafesina y nacional, a esta altura charlando con nosotros, es una visita que nos hizo en este día especial, de este 24 de marzo, y ya en un ratito estamos con más, hasta las 11 te hacemos compañía aquí, en este que no es nuestro programa, que lo estamos reemplazando a Gustavo Meneghelo en otros ámbitos, en nuestro estudio, en el estudio de Agofa por Radio del Plata Rosario. Nosotros venimos a las 13 horas también con Democráticamente y